En los últimos meses de 1991, la Unión Soviética se halla en un momento muy peculiar, caracterizado por el enfrentamiento entre la Federación Rusa, presidida por Boris Yeltsin, y la Unión Soviética, encabezada por Mikhail Gorbachev. El golpe fallido de agosto contra Gorbachev fue detonante que desencadenó los acontecimientos acaecidos en Chechenia en los meses posteriores, mientras el gobierno checheno condujo Saakashvili al frente como presidente de Soviet Supremo de Chechenia, Ingushetia. No actuó una postura muy clara con respecto al comité de emergencia golpista, aunque según algunas versiones se habrá puesto del lado de este. El general Duyayev y el Congreso Nacional del Pueblo Checheno se enfrentaron a él. A mediados de septiembre de 1991, el beneplácito de Moscú, el Congreso Nacional disolvió el Soviet Supremo de la República Socialista Soviética Autónoma, destituyó al presidente Saakashvili y creó un Consejo Supremo Provisional encargado de convocar elecciones y que asumió el poder. El escenario político, económico y social durante la presidencia de Dudayev. En el plano político, Chechenia se vio inmersa en una crisis permanente a partir de 1991, lo cual se visibilizó de forma más evidente con las abiertas confrontaciones entre el presidente y el parlamento. A raíz de ello, Dudayev se disolvió en el parlamento en abril de 1993, reprimió con mano dura las manifestaciones de protesta, impulsó una estricta censura e introdujo un gobierno presidencial directo. Esto llevó a la consolidación de una oposición en la que convergieron con el apoyo de Rusia, algunos jefes de clanes tradicionales, exfuncionarios del periodo soviético y un sector de los intelectuales. La oposición, además de ser muy diversa, se vio instrumentalizada desde Moscú, como lo atestiguaban varias operaciones, todas ellas infructuosas, fomentadas desde Rusia antes de la Primera Guerra. Entre ellas se encuentra el asalto a la televisión chechena en Grozny, en marzo de 1992, los intentos de invasión registrados en septiembre y noviembre del mismo año, y la ofensiva contra la capital dirigida por las milicias de uno de los miembros de la oposición. Los porqué de la independencia. No es fácil explicar por qué fue precisamente en Chechenia, donde se apostó con tal firmeza por la independencia, y la mayoría de hipótesis planteadas apuntan a la confluencia de muy diversos factores. En primer lugar, es necesario referirse a la peculiaridad de la organización social en Chechenia, basada en el clan, que se ha ido fortaleciendo aún más en el transcurso del conflicto con Rusia. A esto se debe sumar, como ya se ha mencionado, las singularidades circunstancias que se dieron a fines de 1991. Por parte, hay que tener en cuenta el peso de la historia nacional, marcada por constantes enfrentamientos con el Imperio ruso y por las deportaciones de 1944. Es por ello que muchos chechenos hablan de los 400 años de resistencia frente al imperio, que hoy llega a articularse como un rasgo de la identidad colectiva. La Primera Guerra Ruso-Chechena. En el verano de 1994, aunque la Federación Rusa seguía sin reconocer de jure la Chechenia autoindependizada de Dudayev, cada vez había más hechos que parecían apuntar a un reconocimiento de facto. Rusia, además de no haber actuado militarmente, había retirado en la primavera del 92 sus fuerzas armadas del territorio y no parecía tomarse muy en serio el embargo económico que había decretado en su momento. No hay duda de que las autoridades rusas habían contemplado intervención militar desde hace muchos años, antes del 94, pero fue el fracaso de otro intento de golpe de fuerzas especiales en noviembre del 94 lo que propició el inicio definitivo de la guerra. Así, el 11 de diciembre del 94, la maquinaria de guerra
de la entonces segunda gran potencia militar, entra a Chechenia para poner fin al proceso iniciado en el año 1991. Y restaurar el orden constitucional y eliminar un régimen de criminales y bandidos. La operación fue cualquier cosa menos un paseo militar, y los pronósticos del entonces ministro de Defensa de Federación Rusa, Pavel Gratsev, que había asegurado que los rebeldes quedarían reducidos en 2 horas con un batallón de paracaidistas, andaban muy equivocados.